Buenos días. No hay negociación posible cuando ya se está en tratamiento. Toda negociación es una trampa, una excusa y una justificación para volver a beber. Hay que ser alcohólico o alcohólica para entender esto muy bien. La primera sensación que experimentamos cuando después de años, consumo prolongado, yo no hablo de dependencia ni de tolerancia, ya no hablo de criterios, hablo de enfermar. Puedo llamar enfermedad, trastorno mental. La primera sensación que experimentamos es la de una euforia. Los anglosajones y mucha literatura psiquiátrica especialmente le llaman la luna de miel, porque uno se siente muy bien, o una, y es como un volver a renacer muy rápido, ¿no? Demasiado tal vez. O sea, los primeros meses de dejar el consumo, siempre respaldado y orientado por un profesional o un médico especialmente o médica, para no padecer el síndrome de abstinencia, para no tener ansiedad, pues uno poco a poco o una va sintiéndose bien. Y es una gran trampa. A mí no me gusta la palabra luna de miel, aunque la acepto y por supuesto que existe, porque es como un periodo de encantamiento, ¿no? De ilusión, porque hemos padecido tanto. Cuando hablo, por supuesto en estos vídeos, nunca hablo como psicólogo y siempre hablo como alcohólico. Cuando hablo de que hemos sufrido tanto, no estoy victimizando. La victimización es una conducta muy propia del consumidor, no de la persona que se rehabilita. Pero lo cortés no quita lo valiente. Que hayamos hecho desastres, siniestros, comportamientos, como siempre digo, conductas inadecuadas, no significa que nosotros no hayamos padecido. Detrás de cada alcohólico y alcohólica, esto es muy importante para mí, que lo entiendan sobre todo los familiares. Detrás de cada familiares y entorno, amigos, parejas, detrás de cada drogadito y drogadita suele haber una maravillosa persona. Yo sé que si alguien me está escuchando le puede molestar porque está hasta las narices ya de aguantar, no días, no meses ni años, sino décadas a una persona que no tiene remedio o lo parece que no lo tiene. Para mí no hay nada imposible, siempre que hablemos y especifiquemos alcoholismo. Alcoholismo en todas sus variantes, en abuso de alcohol, en consumo prolongado, en todos los criterios, en la dependencia, en tolerancia, en que se necesita beber mucho, en incapacidad de controlar los consumos, etc. No lo afirmaré cuando hay una patología dual, cuando se mezclan dos trastornos, el alcoholismo y otro trastorno, y mucho menos si ese trastorno de la patología dual es un estado psicótico inducido por el abuso de sustancias, que se suele dar. Se habla poco de este tema, porque cuando hablamos de trastornos no nos vamos a los trastornos que más nos interesan, los trastornos que vemos que puede haber una salida con ayuda profesional, pero hay trastornos que solo sacan billete de ida, no hay billete de vuelta. Hay trastornos psicóticos que ya no hay nada que hacer. A veces la gente, a lo mejor yo hablo muy duro, muy directo y muy claro, y las sustancias pueden inducir a una psicosis perfectamente. Hay psicosis canábica, hay psicosis cocaínica, psicosis alcohólica, que es la de Korsakoff, etc. Si hay una patología dual, hay un problema, porque ¿qué trastorno enmascara al otro? El alcohol enmascara el trastorno que haya o subyace otro trastorno debajo,
O al revés, el trastorno hace que tú bebas más de la cuenta. Pero bueno, esto es una explicación muy breve de la patología dual, ya voy haciendo vídeos y lo haré. Pero si solo tienes alcoholismo, y mucha gente me pregunta, ¿por qué hablas de alcoholismo si normalmente son politoxicómanos? Bueno, esto va... la sociedad influye mucho, ¿no? En los años 80, finales del siglo XX, 90, había más alcohólico puro que politoxicómano. A principios del siglo XXI se dispara la politoxicomanía y tiene una explicación muy sencilla. Hay mucha más libertad, mucho más ocio, mucha más bonanza, incluso económica. Los factores sociales influyen mucho en el consumo. Pero en toda la historia, no de estos últimos 20, 30, 40 años. Y eso hace que pueda haber abuso de sustancias en todo su espectro. Me refiero, la gente empezó a beber alcohol y el alcohol es una droga sedante y cuando ya empezaba a decaer, a los efectos de la sustancia, a dejarte atontado, empanado, adormecido, porque es un sedante, contrarrestas con otro tipo de drogas estimulantes como era la cocaína. Esto empezó pues a ser una constante entre la gente que consumía. De toda mi quinta, de 50 años, tienen este patrón. Hoy en día ya se contrarresta con otra sustancia más, que son las benzodiazepinas o los ansiolíticos. Pero no son ansiolíticos para la ansiedad, como te lo receta un médico o una médica. Son, primero bebes, te vienes abajo, tomas un estimulante, cambias de droga, pero cambias de droga por el efecto. El beber te hace un efecto sedante, ya tienes la voz pastosa, estás con descoordinación motora, ya ves doble, ya se te escapa la barra, como digo yo. Entonces, la cocaína te excita, te estimula y vuelves otra vez a ponerte bien, pero claro, te genera otro tipo, al ser otra sustancia y de otra, digamos, variable, te genera otro tipo de ansiedad, incluso rasgos psicóticos como la paranoia. Difícil tal vez llegar por algunas ocasiones a delirios y alucinaciones, pero paranoia sí, celotipias también, rasgos psicóticos, vamos. Y toda esta mezcla, esta bomba explosiva de alcohol y cocaína, lo que hacen es que cuando desaparecen los efectos de ambas, genere una ansiedad tremenda que ya confundimos con el simple remordimiento y la vergüenza, ¿no? No, lo potencian. Si tienes vergüenza y remordimiento y culpa de lo que has hecho, la retirada del efecto de estas sustancias magnifican esa vergüenza, ese remordimiento y esa culpa. Y ahí ya entras en una fase muy, muy, muy delicada, ¿no? De rumiación, de pensamiento obsesivo, de pensamiento negativo, incluso intrusivo. ¿Y qué pasa? Pues tiras de benzodiazepina o de ansiolítico para calmar esa ansiedad. Por lo tanto, es como un trifásico, ¿no? Sedante, estimulante, sedante. Y así, pero esto va cambiando. A lo mejor dentro de 100 años la gente, en lugar de consumir cocaína o benzos o consume mierda de cabra. Yo siempre lo digo así para que se entienda, ¿no? Yo que sé lo que va a hacer. Pero lo que estoy seguro, y es muy atrevido decir esto, es que el alcohol no desaparecerá. El alcohol creo que nació antes que el hombre, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, vamos a intentar, cuando
cuando estemos eufóricos en ese periodo inicial de consumo, de luna de miel que decía al principio, vamos a calmarnos, a serenarnos, a intentar aprovechar esa serenidad y sobriedad para pensar que esto, como siempre os digo, no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Y vendrán momentos que sentiremos que ya estamos bien y es una trampa y un engaño. Por lo tanto, siempre las alertas puestas. Como digo yo, siempre concentrado, pero jamás obsesionado.